Estás viendo Canal Tro. Cordial saludo, muy buenas noches. Para el cierre, nos acompañan esta noche en estudio dos prominentes médicos y biólogos. El doctor Fabio Jaramillo, muy conocido por ustedes, médico epidemiólogo, quien igualmente participó hace casi 4 años en temas que fueron sensación en su momento, lamentablemente con signos trágicos, como quiera, que fue una de las personas que advirtió lo que podrían ser las consecuencias, las secuelas de ese virus del COVID-19, y que sin duda en su momento pues muchos trataron de refutar, pero luego terminaron por darle la razón cuando hablaba de que él prefería refugiarse en una clínica, en un hospital, para no ver correr los ríos de cadáveres, ríos de muertos, cosa que finalmente se dio lamentablemente. Y por el otro lado, el médico mexicano, el doctor Gonzalo Resaca, es médico y biólogo molecular, y precisamente los dos científicos están acá en nuestra ciudad, están en nuestro país, en un periplo de dar a conocer un tema que es muy apasionante, y es el tema que tiene que ver con la medicina regenerativa. Doctor Gonzalo, es un gusto tenerlo aquí en Protagonistas. Bienvenido, sabemos de su carrera médica profesional y bueno, gracias por aceptar la invitación, sacar tiempo para que le hablemos a la gente de algo que se vuelve no como una expectativa, sino que es una realidad. ¿Cómo volverse de nuevo a ser joven? Hola, muy buenas noches. Hoy día es posible regenerar los tejidos mediante la medicina regenerativa. La medicina regenerativa es muy actual y es muy prometedora. ¿Qué se emplea para utilizar terapéuticamente tratamientos que puedan regenerar los tejidos de las personas y así mejorar su salud? Las células comúnmente llamadas madre, científicamente se denominan células mesenquimales. Estas células mesenquimales son células que se encuentran en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros órganos, en todos nuestros sistemas, y son las encargadas de reparar, de restaurar y de regenerar las células enfermas o lesionadas. Hoy día, actualmente, estamos trabajando con células mesenquimales en México y estamos teniendo excelentes resultados en nuestros pacientes, mejorando la salud de ellos. Bueno, vamos a profundizar muchísimo porque es un tema apasionante, y sobre todo para que ustedes televidentes al final se den cuenta de la importancia de hablar un tema que es de obligatoriedad y que no son tratamientos que digan, no, eso es imposible, porque cuando le hablaban a uno de células madres dicen, eso es realmente un verdadero milagro por hacer a ello. Doctor Fabio, qué bueno volverlo a tener aquí, ya tuvimos la oportunidad de intercambiar manos, conocimiento, pero no volvernos a encontrar en el estudio. Bienvenido. Carlos Julio, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en tu programa, me ha ido bien, contento. Lo vemos muy joven, veo que las células regenerativas han hecho realmente mella, es un buen ejemplo. Los exosomas, Los sí. exosomas, que vamos a hablar de eso, sí. Sí, me han ayudado bastante y bueno, pues contento por estar acá, estamos de vacaciones y pues con mi colega, mi compañero de investigación, estamos acá y pues obviamente es bueno recordar las personas que siempre nos han apoyado y estar aquí para darle la información de última mano y en lo que está ahorita la ciencia trabajando. Me acuerdo tanto cuando hicimos el primer programa acá hace casi 4 años y pues nadie conocía a Fabio Jaramillo. Luego se dieron cuenta la calidad de médico, el conocimiento y sobre todo lo que advirtió, que lamentablemente no le pararon atención, pero fue un médico que salvó muchas vidas con su microvacuna. Él, a quienes realmente aceptaban este tratamiento, pues tuvo la oportunidad de brindarles ese apoyo y finalmente salvarle la vida. ¿Cómo se conocieron con el doctor Gonzalo? Bueno, con el doctor Gonzalo nos conocimos por el deportista Percy el Trucha Rojas. En común. Usted fue uno de los temas que planteó aquí al comienzo. Claro, él tuvo una lesión cerebral, él tuvo un daño complejo y llegué a un punto en el cual ya necesitaba dar un paso extra para mejorar el cuadro clínico, y encontré en el laboratorio del doctor, que cuenta con todos los permisos sanitarios, la regulación oficial en México,
y por ende se realizaron sus propios cultivos celulares, se expandieron sus células y se utilizaron sus exosomas para poder trabajar, digamos, en la reparación. Y en este momento, pues, ya en el video que les voy a compartir, ya él está caminando con apoyo de un caminador, pero ha mejorado ya un 90%. Vamos a hablar de 2 o 3 casos pero muy particulares en donde se va a notar lo que es el efecto de la medicina regenerativa. Doctor Gonzalo, ¿qué son los exosomas? Los exosomas son microvesículas que de forma orgánica, de forma natural, se crean dentro de las células mesenquimales, que son las que usamos en medicina regenerativa. Nosotros aislamos estos exosomas y estos exosomas funcionan como poderosos mensajeros intercelulares, comunican células de distintos tejidos y regulan sus funciones. Los exosomas tienen funciones para reparar, restaurar, funciones como antiinflamación, funciones para someter a las células, para invitarlas a que funcionen de manera orgánica y de manera sana y así cambien sus conductas celulares cuando éstas se encuentran enfermas. Usted hablaba, cuando preparábamos esta entrevista, de llamar mucho la atención, ojo televidentes. Aquí nosotros hemos tenido que publicar noticias muy lamentables de aquellas personas que se dejan seducir por la internet, las redes sociales, y acuden a tratamientos que son mentirosos, terminan siendo un fraude y en algunas ocasiones han costado vida, sobre todo en mujeres que creen alcanzar la gloria con tratamientos que no tienen la garantía. ¿Qué efectos terapéuticos tienen precisamente, por ejemplo, lo de los exosomas, las células madre, doctor? ¿Existen, no existen realmente? ¿Qué característica hay? Y bueno, ese llamado, porque que a veces creen que esto se vende en la esquina, se vende como en boticas, se vende realmente en las estéticas. ¿Cuál es la recomendación que se hace sobre este tema? Las células madre, si existen, comúnmente se les llama así. Científicamente se denominan células mesenquimales estromales. En México se conocen como células troncales o progenitoras adultas y está regulado este tema en México por la Secretaría de Salud, por COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, que vendría siendo aquí el INVIMA. Nosotros estamos regulados en México y trabajamos en un banco de células troncales. Las células troncales, estas células denominadas células madre, son las células encargadas de reparar, regenerar las células que se encuentran enfermas, los tejidos que se encuentran dañados por una enfermedad crónica, por una lesión, por una quemadura, por una herida. Es así como estas células invitan a las células en donde se encuentra una lesión a que comiencen a reparar los tejidos, a regenerar los tejidos para así mejorar la salud de ellos. Y sí es una realidad trabajar hoy día con células mesenquimales siempre y cuando deriven de un banco de células troncales. Eso es muy importante que lo sepa la audiencia, que lo sepan las personas, porque no se pueden comercializar las células ni los exosomas como se ha venido haciendo en internet. Es un fraude. Eso es un fraude. Y la recomendación es que, cuidado, la recomendación, ha terminado con muertos, personas muertas. Sí, la recomendación es que no compren estos productos, que se acerquen a un banco de células troncales en donde previamente las células han sido analizadas, y en México, en nuestro laboratorio Red Exocel, ya no empleamos las células directamente en el paciente, y esto no debió de haber sido nunca. Los efectos terapéuticos de las células mesenquimales están dados por los exosomas. Los exosomas son pequeñísimas microvesículas que funcionan como mensajeros intercelulares y que llevan mensajes de reparación, de regeneración. Estas microvesículas son las encargadas de comunicar las células y son quienes verdaderamente tienen los efectos terapéuticos de las células madre.
Anteriormente se empleaban células mesenquimales o células madre como implante o trasplante de estas células en la persona que se encuentra enferma. Hoy día no es necesario hacer eso, incluso es riesgoso. En cambio, los exosomas no generan rechazo a ellos mismos y sí tienen efectos terapéuticos seguros. ¿De dónde derivan precisamente los exosomas? Se dice que hay, o sea, las células, sí hay las células, pero ¿son las humanas? Son células madre humanas, células mesenquimales humanas adultas. ¿Y cómo se obtienen estas células? Mediante una biopsia de tejido de un paciente que previamente lo dona este tejido. O sea, que hay donantes. Hay donantes. ¿Como usted donar sangre? Es como donar sangre, sí, efectivamente. Y al donante se le hacen una serie de estudios para nosotros garantizar que las células mesenquimales de donde obtenemos los exosomas sean células sanas que no pueden transmitir ninguna enfermedad y que no tienen problemas genéticos. Sí, hablábamos de esto, doctor Fabio, porque conversábamos la hemoterapia, donde a mí me dicen, venga, lo invitamos a que a usted le extraemos sangre y se la aplicamos. Y con eso ayuda a sanar una serie de afecciones que se tengan, pero ojo, también es un riesgo, porque si estoy enfermo, ¿qué va a pasar? Lo que se llama la hemoterapia. Sí, bueno, son terapias que se han usado hace mucho tiempo, Sí. pero uno debe manejar un poco el sentido común. Sí. Si nosotros tenemos un paciente que está, digamos, tóxico, un paciente que tiene el estrés oxidativo demasiado alto, si nosotros tomamos esa sangre, la centrifugamos, le agregamos un medicamento, de todas maneras estamos tomando una información de un paciente enfermo. Sí. Además se desconoce de pronto. ¿Sí? Exactamente. El protocolo, lo que uno debe hacer es, primeramente, al paciente detoxicarlo, que tenga, que entre comillas sea un paciente relativamente sano, porque no tenemos pacientes sanos 100%. Entonces el paciente primero debe detoxicarse por un tiempo, de 3 a 5 meses, hacerse los exámenes de sangre, los marcadores tumorales, su resonancia, tomografía, ecografía, bueno, todos los paraclínicos y exámenes de imagenología para descartar que tenga una enfermedad compleja. Y desde ese punto de vista, ya analizando el paciente, pues uno podía utilizar una terapia. Puede haber sido una hemoterapia, un plasma, pero el paciente hay que prepararse primeramente para poder tomar una información buena. De lo contrario es más complicado. ¿Cómo hacen ustedes los médicos cuando le envían a uno a tomar un chequeo, una muestra de sangre clínica para saber si tiene algún tipo de afección, ¿cierto? Sí. Si tiene algún tipo de bacteria. Eso es bastante riesgoso, como le decía, y termina siendo más caro el remedio, como se dice, que la enfermedad. Claro, puede producir bastante inflamaciones, por ejemplo. Eso es lo que ataca. Que es lo contrario, por ejemplo, con esto, los exosomas que atacan precisamente la inflamación. Sí, los exosomas, al ser derivados de células mesenquimales de una línea estable, son exosomas que contienen información antiinflamatoria sobre regulación de funciones celulares, que van a mejorar la comunicación intercelular, que tienen propiedades antiinflamatorias, tienen propiedades inmunomoduladoras, regenerativas, tienen propiedades que van a ayudar a mejorar la condición de los tejidos para sanar. Ustedes, Red Exocel, hablaba el doctor Fabio, hablaba Sí. igualmente usted, doctor, en el sentido de que es la entidad que tienen, digamos la marca, es el laboratorio, precisamente aquí tengo en mis manos Exocel Performance, que esto es para deportistas de alto rendimiento. Me dicen, Carlos Julio, usted va a quedar volando ahora. Si corrió quedas 15 kilómetros, va a correr 30 ahora con esto. El Exocel Performance es un medicamento biológico que se ha creado, o que el doctor ha creado, digamos, enfocado a la reparación en los tejidos que se inflaman. Este medicamento fue creado sobre todo para peleadores de artes marciales mixtas. Y el doctor tiene unos deportistas en Tijuana
que pelean en la UFC, y entonces este medicamento les ha ayudado a mejorar. Este medicamento, doctor, habla el doctor Fabio, pues es invención de parte tuya. Tijuana, me dice usted, es su centro de investigación. Sí. El Banco de Células Troncales se encuentra en Tijuana, México. He estado, como le decía ayer, 3 veces allá en México. De las 5, 3 veces he estado en Tijuana, ahí cerca de San Diego. Sí. Es muy bueno, tenemos muy buenos colegas allá mexicanos de la FEMICROE. Doctor, ¿qué se puede tratar, es decir, con esto? Pero hay algo que decía el doctor Fabio. Se tiene que hacer una valoración médica en este sentido. Es decir, ¿cómo es y cómo se aplica? Yo la tengo aquí, me dicen, aquí hay una especie de gotero. ¿Cómo se aplica esto? Sí, se Ahora, realiza... se puede hacer, es como se dice, ambulatorio también. Sí, es de decir. forma ambulatoria. Sí. Se realiza una historia clínica completa del paciente, exploración física, y una vez teniendo diagnósticos certeros de nuestros pacientes, se les ofrece un tratamiento mediante exosomas. Sí. ¿Y qué enfermedades son las que más comúnmente tratamos? Enfermedades neurológicas, enfermedades degenerativas. Neurológicas, por ejemplo, trauma de cráneo, trauma raquimedular, enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer, demencias tipo Parkinson Alzheimer, también. sí. Y enfermedades pulmonares como síndrome post-COVID largo, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, enfermedades como Lyme, enfermedades infecciosas de difícil manejo como hepatitis B, hepatitis C, que se vuelven crónicas. Tenemos pacientes que tratamos con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, secuelas de infarto al miocardio, hipertensión pulmonar o idiopática también. Tenemos tratamientos para todo tipo de padecimientos porque todas las enfermedades tienen en común la inflamación y la fibrosis, que es la cicatrización de tejidos. Es en donde van a ayudar poderosamente los exosomas a disminuir la cicatriz de estos tejidos, dando paso a una recuperación del tejido funcional del órgano afectado. Dirá el televidente, bueno, células madres ya el doctor nos ha explicado, ¿cierto?, de lo que es todo este procedimiento, pero dicen, no, eso tal vez es muy difícil, muy costoso. ¿Qué vale realmente un tratamiento como estos con Exocel, doctor Fabio, doctor Gonzalo? Sí, un tratamiento en Tijuana inicia en $3,500, un tratamiento de un mes. Generalmente son 3 meses los que nosotros recomendamos del uso del producto para nuestros pacientes. Sí. 3 meses es lo máximo. ¿O no, son 3 meses? Son 3 meses de forma estándar o de forma regular. Pero hay pacientes que lo pueden tomar 6 meses o incluso más tiempo. Sí. Nosotros tenemos ya 8 años trabajando con exosomas. Sí. Somos pioneros en el mundo en trabajar con exosomas derivados de células mesenquimales. Sí. Nosotros nos dimos cuenta de forma temprana que no era necesario atender a nuestros pacientes con células, ya que las células per se no van a regenerar tejidos y mucho menos van a tomar el tejido enfermo y lo van a sustituir. Nunca ha existido una sustitución de tejido por las células madre cuando se injertan a una persona. Lo que sucede es que cuando se tratan con productos biológicos derivados de células mesenquimales a los pacientes, van a regenerar sus tejidos por la estimulación de las células madre propias de cada paciente. Por eso se llama regenerativa. Regenerativa. Y bueno, doctor Fabio, y esto pues tiene, lo veo que está frío, está congelado, ¿cómo se conserva? ¿Y cómo se hace, por ejemplo, alguien en Colombia que quiera adquirir esto pues para poder contactarse de todas maneras, tener pues este frasquito, por ejemplo, alcanza para ¿cuánto? Un mes. Un mes. Un mes. Para un mes. Bueno, ¿y cómo se conserva? Normalmente siempre se debe mantener ¿Baja temperatura? congelado. Congelado. Solamente el que se va a utilizar se retira del congelador y se toma vía oral. Sí. Y se mantiene en la parte baja de la nevera. Normalmente ¿Y con gotero? Con gotero hay varias formas de administrar. Por vía oral con gotero, por vía intravenosa dependiendo del paciente
y por vía nasal, con un MAD nasal, un microaspersor nasal, que son las formas. También se puede administrar en forma de colirios para problemas oculares, oftalmológicos, enfermedades, patologías oftalmológicas. También se ha aplicado exosomas por vía rectal, o sea, las administraciones... No hay. Finalmente, para los dos, o sea, con esto realmente como se hablaba, porque yo le venía escuchando a usted de cuando se fue de aquí, como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como decíamos, doctor Fabio, desde ese entonces, en que realmente uno puede rejuvenecer. Sí, se creía que no, sí, y como médicos nos enseñan a decir que no se puede rejuvenecer. Sin embargo, sí se puede mediante células mesenquimales. Hoy día lo estamos viendo. Hay mucha gente famosa que la vemos en las cámaras, en fotografías, en redes, que ha rejuvenecido, y todas estas personas lo que están haciendo es usar exosomas derivadas de células mesenquimales. Es la clave del rejuvenecimiento corporal. Es la que usted está utilizando, doctor Fabio. Entonces. Sí, felizmente el doctor me ha dado y la tomo. Bueno, muchas gracias, doctor Fabio, muchas gracias, doctor Gonzalo, por aceptar esta invitación. Hubiéramos querido más tiempo, pero me dice nuestro productor Eider que se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar, y para comunicarse a la gente, pues aquí estamos dejando en pantalla, obviamente, la información pertinente, y doctor Fabio, que siga cosechando éxitos y siga trayendo pues esta calidad de invitados, realmente de investigadores, de científicos. Carlos Julio, muchísimas gracias. Siempre me he sentido apoyado por ustedes y siempre seré aquí en la casa de Oro Noticias, y nuevamente mil gracias por su apoyo. Ni más faltaba, y sabe que necesitamos realmente esos frasquitos para César, para Graciliano, sobre todo para Oscar. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Bueno, encantado. Bueno, el doctor Gonzalo Rescala, el doctor Fabio Jaramillo, nuestros invitados esta noche en Protagonistas, con un tema que es permanente y todos los días va cambiando. Dos científicos, dos innovadores de la medicina, pues con este tema se puede rejuvenecer, y de lo más importante, que podemos tener esa medicina regenerativa. Los dejamos con un sorteo más de la Columna Noche. Invitación, 7:30 de la noche, mañana aquí en Oro Noticias, para estar bien informado.